¿Por qué seguimos eligiendo los sonoros 100 años después? Ha sido el gol de Federal, del Gran Jabón Federal. ¿Por qué a los argentinos y a las argentinas nos divierte tanto la radio? Tenemos que venir a aplaudir acá para comer. ¿Cómo cambiaron nuestras conversaciones con el surgimiento y la expansión de Internet? Nuestra próxima dirección en el ciberespacio Rock and Pop es... ¿A dónde pueden llegar nuestras voces? ¿Cuántas personas están escuchando? 1 millón y medio, una cosa así, según las últimas mediciones. ¿Cómo será el futuro de la radio? ¿Cómo sería un viaje sin música? Todas estas preguntas y muchas más las respondemos acá, en el podcast de Talleres de Radio. Una coproducción con Lúdica Sonido y Pelagatos y Radio. Sí, no te desconectes. Quédate en este espacio lleno de nuevos sonidos con las voces de Jime López Constantini, Nico Epstein y Joa Dennis. Lo que me gusta de la radio es su creatividad. La radio me gusta porque sirve para informarles a los demás qué está pasando en el mundo, qué pasó o qué va a pasar. La música, eso me gusta de la radio. Y lo que si mal no se escucha, creo que es la canción que estaba en la radio. Creo que si mal no recuerdo, esa fue la primera canción que escuché en la radio. La de Ricky Martin, Vente pa' acá, aunque a mí no me gusta, a mi mamá sí le gusta. Lo que más me gusta de la radio es poder dar mis opiniones frente al micrófono, mis pensamientos y que bueno, esto creo que nos pasaría a todos, ¿no? Que nadie cuestione lo que cada uno piensa. Me gustaría que la radio llegue, no sé, a otros planetas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast de Talleres de Radio, donde vamos a estar explorando en esta oportunidad las infancias y cómo han sido invisibilizadas a lo largo de los años en el medio radiofónico propiamente, como actoras y como también consumidoras de contenidos en el medio radiofónico. Nos vamos a estar preguntando cosas como cómo aparecen las voces de los niños y las niñas en la radio, de qué manera a lo largo de tiempo y en la programación de las diferentes radios de nuestro país. Bien, Jimé, así vamos a traer un poco el derecho de los niños y las niñas a expresar sus opiniones y a ser protagonistas de las producciones que ellos mismos van a consumir como audiencias. Perfecto, yo a Jime, como andan, también vamos a estar hablando de los adolescentes, ¿no? Estos que ya no son niños, pero que sí lo fueron, y si fueron invisibilizados desde el principio, probablemente cuando se transformen en adolescentes resulta que también siguen sin tener su espacio, sin tener su sonido. Así que vamos a estar repasando cuál es la concepción de los niños y de los adolescentes en los medios. Si me permiten empezar reflexionando sobre una cuestión, me parece como bastante trascendental pensar en no hay un solo tipo de infancia, ¿no? Hay un montón de diferentes tipos de infancias, hay una heterogeneidad importante de niños y de niñas existentes en nuestro país y además esto tiene que ver con que cada niño, cada niña crece y se desarrolla en ámbitos geográficos, sociales, culturales y familiares muy distintos, ¿no? Y desde ese contexto es que se constituyen como sujetos y en un contexto que le es particular a cada uno y a cada una. Diferentes hábitos, intereses, valores, aspiraciones y demás que van a jugar en todo esto que hablamos de también desde dónde habla un niño y una niña, qué tiene para decir. Me parece que es importante traer a este primer lugar la importancia de los niños como actores sociales que participan de las relaciones humanas y que por ende tienen cosas para decir, cuando en general se los toma como, bueno, en general no se le da tanta importancia, ¿no? Se le pone en un lugar más pasivo de recibir órdenes o reto o elogios, pero como alguien pasivo que no tiene un accionar o algo activo para hacer o decir al respecto, ¿no? Por eso nos parecía importante que en los medios y en la radio propiamente, pensando qué tipo de contenidos hay hoy para infancias, pensemos cómo y qué pueden decir los niños y las niñas en esos espacios. Me parece importante a partir de esto también pensar a los niños como audiencias y también como productores de sentido
En este sentido tenemos como trasfondo legal, si se va a decir, la Convención de los Derechos del Niño, que se sanciona en 1989 y que trae también además a colación todos los derechos enumerados, ¿no? de las infancias, que incluyen el derecho a ser protegidos, el derecho a que jueguen, el derecho a ser escuchados y a hacer oír sus voces. Para seguir profundizando en este tema, vamos a escuchar las palabras de Mariana Melgarejo, que es antropóloga, especialista en educación, directora nacional de Sistema de Protección, que es parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Me llamo Mariana Melgarejo, tengo 50 años y nací en el año 1970, cuando todavía no estaba la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue del año 1989, ni la Ley Nacional, la 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ese es el nombre completo, que acaba de cumplir 15 años, así que es bastante reciente en términos de ley. Yo nací en una época donde todavía el Estado no reconocía los derechos de los chicos y las chicas como sujetos, ¿no? Que está bueno tenerlo en cuenta. Hace muy poquito que tenemos una ley que lo reconoce y que bueno, tiene que ir en el sentido de ampliar derechos siempre. El programa Jugar es el Programa Nacional de Derecho al Juego que impulsamos desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y tiene que ver con empezar a sensibilizar a los municipios. Concretamente en esta etapa estamos trabajando con municipios, sensibilizar en que el juego tiene que ser una política de Estado, que tiene que ser impulsado y sostenido en espacios para todos los chicos y las chicas, tiene que ser accesible, tiene que estar promovido por los adultos y las adultas de cada territorio. Para esto hay que generar una conciencia colectiva de que el juego es un derecho y que no es un derecho subordinado a otros derechos más importantes. Es un derecho muy importante, tan importante como otros, que requiere sus estrategias específicas, sus recursos específicos y sus políticas específicas. Así que el jugar viene a poner en agenda un derecho que a veces está como subordinado a otros derechos o que está condicionado al tiempo que sobra o hacer un premio cuando uno cumple una tarea, digamos, y entonces, bueno, ahí podés ir a jugar, ¿no? Desde la Convención y desde la Ley Nacional se reconoce que el juego es un derecho para todos los chicos y las chicas, así que el Programa Nacional viene a reconocer este derecho, a plantear acciones específicas y a que cada municipio en el que estamos interviniendo genere una política municipal de reconocimiento de este derecho. El Jugar se lanzó el 28 de mayo, que es el Día Internacional del Derecho al Juego, en plena pandemia. Cuando lo pensamos allá por enero, que parece que fuera otro mundo, todavía no había empezado el aislamiento y la pandemia era como una cosa que pasaba en otro lado, pero de ninguna manera nos imaginábamos que iba a tener este impacto mundial y cambiar la vida de todos y de todas. Así que, así como nos cambió la vida, nos obligó a reformular la idea original del programa Jugar. Y una de las preguntas que nos hacían es: ¿a usted les parece en el medio de una pandemia lanzar un programa de juego? Y la verdad es que una de las de las convicciones más fuertes que tuvimos es que era más necesario que nunca promover el derecho al juego en un contexto de aislamiento social, de tener que quedarnos en casa, de no poder tener las actividades cotidianas que teníamos con otros chicos y chicas, digamos, de poder ir a la escuela, al club, a la plaza, en un contexto donde todo eso estaba obturado por la necesidad de cuidarnos y teníamos que quedarnos cada uno en nuestras casas. El derecho al juego se puso como una necesidad muy fuerte y empezamos a trabajar en sensibilizar, que era muy importante jugar en las casas, que los adultos y las adultas, los papás, las mamás, las familias, tenían que promover y generar espacios de juego en las casas, tenían que entender que esto no es, como decíamos antes, un derecho que se subordina a otros, sino que es importante promoverlo, incentivarlo, acompañarlo, darle el espacio específico
Y sobre todo en un momento en el que estábamos todos con la sensibilidad a tope. El juego nos ayuda a simbolizar, a bajar los niveles de conflicto, a resolver tensiones, a sobrellevar mejor las crisis. Así que si en algún momento fue importante promover el derecho al juego, fue en esta pandemia que nos obligó a cambiar toda nuestra vida y todas nuestras prácticas. Y para eso generamos guías, porque a todos nos pasa que se nos acaban las ideas para jugar, porque no eran solo los chicos y las chicas los que estaban sensibles, sino que los adultos y las adultas también habíamos visto nuestras vidas alteradas, así que generamos unas guías para jugar en casa que están disponibles por vía digital y que también hemos difundido en parte en los cuadernillos del programa Seguimos Educando, para acercar ideas muy sencillas para jugar en casa, que requirieran pocos recursos, que no tuvieran necesariamente que ver con la conectividad, porque sabemos que esto tampoco fue tan sencillo en las casas. Entonces, había un montón de propuestas de juegos bastante sencillas para chicos de distintas edades, que aparte de estar disponibles por vía WhatsApp, que era una de las formas por las que la pudimos enviar a todas las provincias del país, estaban también en parte en los cuadernillos del programa Seguimos Educando, que llegaron impresos a cada rincón del país. También tuvimos la oportunidad de generar videos para poder acompañar musicalmente y con algunas propuestas recreativas. Así que tuvimos un arduo trabajo durante la pandemia y todavía tenemos en relación a promover el derecho al juego en contextos digitales, promover el derecho al juego en contextos de aislamiento, y nos parece que esto debería instalar nuevas prácticas adentro de las casas, adentro de los hogares, adentro de los dispositivos convivenciales donde chicos y chicas viven no necesariamente con sus padres o sus familias, sino cuidados y protegidos por otros adultos. Así que fue muy importante para nosotros este desafío. Yo creo que la infancia, cuando yo era chica, en mi recuerdo actual está romantizada. Me parece que no hay infancia mejor que la actual hasta la que viene. Siempre la infancia más linda y mejor es la que está por venir. No creo en la idea de que la infancia del pasado fue mejor que la actual. La verdad que no. Era una infancia con menos derechos, con menos reconocimiento, con menos voz, con menos participación. Me parece que la infancia actual es mejor en todos sentidos. Son mejores los chicos y las chicas, tienen más posibilidades de ser niños y ser niñas, y fundamentalmente están reconocidos en su calidad de sujeto de derecho. Los medios, las redes sobre todo, que son espacios que los chicos utilizan para realizar sus prácticas de manera muy habitual, ya podríamos decir que habitan los medios en gran medida, en tanto podemos interpretarlos como territorios, ¿no? Territorios de comunicación, de producción de mensajes, de producción de símbolos, de valores. Me parece que tendrían que incorporar más también la posibilidad de chicos y chicas participando en esos espacios. Una de las propuestas que se podría hacer tanto a las redes, que son lugares donde los chicos y las chicas ya participan, pero que tengan más contextos de interacción y de producción, ¿no? Y no en términos de focus group para escuchar qué quieren y poder vendérselos mejor, sino realmente para comprenderlos en términos del derecho a ser oído y del derecho a participar, de ser parte de lo que los convoca, de poder contarnos qué quieren, qué les gusta, qué necesitan, y promover derechos desde un lugar también de escucha y de participación de chicos y de chicas. Me parece que eso sí le está faltando un poco por lo menos a las propuestas y a las ofertas que hay de medios de comunicación masiva y de redes sociales. Las redes sociales han sido tomadas por los chicos y chicas, pero en las propuestas masivas todavía me parece que no hay tanta convocatoria a participar. Tal vez es un desafío a futuro.
Escuchábamos así a Mariana Melgarejo reflexionar sobre, entre otras varias cuestiones, a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, y también pensar esta particularidad de la importancia del juego. Los niños y las niñas aprenden del mundo a partir de ese juego, y por eso, además de hablar del programa Jugar, pensamos en otras experiencias donde también el juego tiene ese lugar tan importante, mezclado con la radio. Todo eso produce un gran combo que, por ejemplo, puede haber sido algo que muchos y muchas conocen o les debe sonar, que es Radio Panda, una radio que tuvo varios años de aire y donde justamente las infancias y adolescencias eran protagonistas de ese medio, ¿no? Desde la emisión hasta en la escucha. El compañero Nico acá tiene algo para compartirnos al respecto de esto. Sí, Jime, yo tuve la linda experiencia de formar parte de Radio Panda, al menos en el final. Estuve en el último año de Radio Panda y yo no era un niño, pero era un adolescente, bueno, ya un joven adulto casi, porque estaba en mi primer año de la carrera de locución, tenía 17 años, y para mí fue combinar las dos cosas, digamos, mi profesión, pero siempre a través del juego. O sea, lo que se sentía cuando uno entraba a Radio Panda era mucha gente linda que quería que los niños tuvieran su espacio. Ahora vamos a escuchar la voz de Juancito, que estuvo desde los inicios, ¿no? Que vivió su infancia dentro de Radio Panda, pero yo quería compartir que para mí era una linda combinación de profesionalidad y de juego, esto que vos venías mencionando, ¿no? También nos dio la posibilidad, en mi caso, de hacer las primeras entrevistas a bandas grandes. Ahí entrevisté a Árbol, que era la primera vez que yo podía hablar con un músico que quizá había visto en la tele. Todavía no iba tanto a recitales, pero sí los conocía. Después a Caramelo Santo, que es otra banda que no tenía nada que ver con Radio Panda. Pero bueno, para mí fue eso, fue jugar a estar en los medios, así como hablamos de experiencias como Cablín, que es la llegada de los niños a los medios. Radio Panda fue algo que marcó un antes y un después en todo el mundo, porque fue la primera radio para los niños en todo el mundo y después se fue replicando este modelo en todo el mundo. Así que de verdad fue un hito en la historia de la radio. Y ahora, si les parece, vamos a escuchar a Juancito, que como les decía, se crió y creció con Radio Panda. Hola, soy Juani, participé en Radio Panda cuando era chico haciendo programas y micros informativos y es el día de hoy que sigo en este hermoso mundo de la radio como productor y diseñador. Volviendo a lo que fue la radio, para mí fue un refugio, un lugar de juego, de contención. Lo hermoso de Panda fue que no había ninguna barrera, todos éramos bienvenidos y no había distinciones de clase ni nada por el estilo. Fue y es un grupo hermoso y puro y hoy seguimos en contacto y eso que pasaron más de 15 años desde que terminó esa etapa. ¿Cómo era nuestra infancia? Y para mí era todo más analógico. Crecimos sin internet, crecimos sin celulares, nos veíamos más las caras. Por ejemplo, yo jugaba con los chicos del barrio, jugábamos, no sé, a la bolita, pateamos la pelota, jugábamos a las escondidas, al yo-yo, al tiki-taka, lo que estuviera de moda en esa época. Y era todo más físico. Hoy en día es todo muchísimo más digital. Y también siento que la inocencia se perdía más tarde, por esto del acceso al conocimiento y de las redes y todo lo que hoy se vive. Me acuerdo que en Panda siempre tratábamos de fomentar el conocimiento y los buenos valores a través de juegos, a través de relatos, y apoyábamos a los chicos y chicas en todas las etapas de la infancia sin ningún tipo de distinción. Hoy, por ejemplo, todos están más avispados, tienen a su alcance muchísimo más conocimiento que en nuestra época, pero eso también es un arma de doble filo, porque si bien la tecnología los potencia, el uso excesivo puede traer problemas a largo plazo. Y algo que me asombra de esta época es ver cómo se generaron distintos movimientos mundiales contra el cambio climático, por ejemplo, desde el reclamo constante de chicos y chicas. Tenemos a Greta Thunberg, que es la piedra angular de todo este movimiento y recién cumplió 17 años. Así que tengo fe de que cada año que pase vamos a nutrirnos con todos estos valores impulsados por chicos y chicas. Hoy los veo más conectados con lo esencial y las voces se escuchan cada vez más porque se van sumando nuevas formas de visibilizar los reclamos y todas estas necesidades que tenemos para tratar de mejorar el futuro que nos espera. Creo que es fundamental escuchar a los chicos y las chicas de esta época y de todas las épocas, porque a esta edad casi siempre viven en una realidad menos complicada que la nuestra y eso les permite imaginar, les permite crear desde un lugar más puro, empiezan a comprender las cosas desde este lugar, sin todas las porquerías que vamos absorbiendo a medida que vamos llegando a la adultez.
Por eso siempre remarco que los padres podían dejar a sus hijos escuchando Radio Panda sin la preocupación de que absorbieran contenido politizado, contenido sesgado o con finalidades que no eran las correctas para esa edad. Seguimos en el podcast de Talleres de Radio, estábamos escuchando el testimonio de Juancito, que fue parte protagonista de esta experiencia que fue Radio Panda. Y Nico, aprovecho, te pregunto un poco cómo ves vos ese vínculo que se dio en esta radio entre quienes hacían los programas, ¿no? Quienes estaban ahí del lado del estudio, digamos, y las audiencias de Radio Panda. ¿Cómo era esa interacción? Eran amigos que se juntaban con otros amigos que estaban del otro lado para jugar. O sea, la parte técnica, las operadoras eran como creadoras de circos y de juegos y de competencias. Eran como animadoras que incitaban y ayudaban a que los chicos o adolescentes que estábamos dentro del estudio jugáramos a través del sonido y la imaginación con otros chicos que estaban en su casa. Entonces, de verdad, era una interacción, era darles espacio al juego. Lo loco es que quizás la cuestión comercial era difícil sostener porque las empresas querían que comprara sus productos, no que los chicos jueguen, todo lo contrario. Ahora las empresas no quieren que los chicos jueguen, sino que estén más enfocados en otra cosa. Por eso, de alguna manera, se fue cayendo ese proyecto y lo triste es que todavía no se pueda sostener algo tan importante como eso. Así que ojalá que vuelva algún proyecto así para que todos los chicos de estas nuevas generaciones puedan tener esa experiencia. ¿No, Joa? Sí, la verdad que está buenísimo la experiencia que hubo de Radio Panda y como ustedes bien decían, en la historia marca un antes y un después porque los niños y las niñas son los protagonistas de los medios en ese espacio y es un poco corrernos de esta palabra o este concepto que no sé si habrán escuchado, del adultocentrismo, ¿no? O sea, los contenidos que actualmente vemos están muy enfocados desde la mirada del adulto hacia los niños y el lugar de producción un poco siempre está ligado a los adultos. Entonces, bueno, quizás entrar en nuevos paradigmas tenga que ver con eso, con que las voces de las infancias sean representadas también desde el lado de la producción de contenido. Para comentar un poquito o hacer un poco de historia de otras experiencias, les cuento que si bien las producciones audiovisuales son las que priman para los contenidos en las infancias y la radio ha quedado un poco relegada como oferta a este grupo etario, si podemos decir, hay cositas que se están produciendo, cositas que están sucediendo y sobre todo la pandemia vino a revalorizar el lugar de las infancias, ¿no? Las escuelas siempre han sido un lugar en el cual la experiencia radiofónica ha tenido un lugar importante y en este contexto se revalorizó, se dio una vuelta de tuerca. Aquellas personas que no tenían acceso a la conectividad estuvieron todo el año conectados bajo el programa Seguimos Educando o Continuamos Educando a través de Radio Nacional, donde se han transmitido y dado clases por ese medio. Y un poquito más pensando en lo online, hay algunas experiencias como Radio UPA, que es una radio online que tiene 24 horas contenido para las primeras infancias. En 2016 la editorial Chirimbote también apostó por lo sonoro con su serie Antiprincesas y Antihéroes. En la actualidad está casi estrenándose un podcast que se llama Mate Cocido, de entretenimiento y educación, dedicado exclusivamente a las infancias y justamente tienen esta visión de recuperar las voces de los chicos y las chicas. Con ellos y ellas estuvimos hablando. Mate Cocido es un podcast de entretenimiento y educación dedicado a las infancias. Actualmente tenemos 3 programas, uno llamado Mujeres Históricas, en el que contamos las historias de mujeres que cambiaron el mundo de alguna manera. Otro que se llama Un Viaje A, que es sobre viajes, culturas, países,
Y el último programa que tenemos es sobre la ESI, es decir, Educación Sexual Integral para las infancias. La mayoría de los contenidos infantiles, como ya se sabe, es producida por grandes empresas extranjeras y generalmente con fines de lucro. Si bien la producción local existe, es más acotada y no siempre tiene fines educativos. En Mate Cocido justamente buscamos que tanto el entretenimiento como la educación vengan de la mano, porque en los medios digitales la oferta infantil es bastante abundante, pero el contenido radiofónico para las infancias es muy escaso. Mate Cocido intenta hacer un aporte a esto. Nuestro podcast no solo ofrece una perspectiva educativa, sino que incluye las voces de las niñas con sus diferentes y particulares miradas. Creemos que es muy importante que las infancias estén en los medios porque consideramos fundamental que las niñas sean entendidas como sujetos de derechos y que puedan sentirse escuchadas y cuenten con un espacio donde puedan expresar su opinión y su visión del mundo. La radio es el medio que nos permite desarrollar y estimular la imaginación de las niñas. Es por eso que para nosotros este soporte tiene que ser revalorizado desde la primera infancia. Escuchábamos, para ir cerrando, a las compañeras de Mate Cocido, esta experiencia radiofónica en formato de podcast dedicada exclusivamente a las infancias, y esta importancia, y la volvemos a remarcar, de traer la imaginación a primer plano, algo que ya venimos hablando en otros episodios de este podcast, donde hablamos de que la radio es una gran vía para liberar esa imaginación, ¿no? Donde dejemos de apoyarnos tanto en los recursos audiovisuales y podamos liberar eso que las infancias tienen tan aceitado, que es imaginar y jugar con eso y tratar de continuar fomentándolo. Hablamos de los niños y las niñas como sujetos de derecho, hablamos de la importancia también de jugar con Mariana, y además de comentar la invisibilización de las infancias y de los pocos contenidos que en general se encuentran, también rescatamos experiencias, ¿no? Tanto pasadas como de la actualidad, que sí está bueno traer y comentar porque existieron y se siguen pensando dentro de todo contenidos pensados para las infancias y desde las infancias. Una de ellas fue Radio Panda, como nos contó Nico, y también Juancito como su testimonio, uno de los protagonistas de esa experiencia. Así que un poco trayendo todo esto es que pensamos que estos 100 años de radiofonía que estamos celebrando se han atravesado obviamente diferentes también concepciones de infancias, y desde nuestros espacios de talleres de radio y los proyectos con los que también siempre articulamos, buscamos trabajar y seguir trabajando muy fuertemente la revalorización de las voces de los niños y de las niñas de nuestra sociedad. Tal cual, Jime, y para ir cerrando por mi parte, quedarnos pensando un poco con la idea de que si los chicos y la imaginación de los chicos no tienen espacio en los medios, quizás sea también porque los grandes no nos damos esos espacios. Entonces estaría bueno como dejar que nuestros niños interiores, nuestra imaginación, tenga y vuelva a retomar su lugar en los diferentes medios, para que de alguna manera mantengamos también nuestra actividad lúdica, ¿no? El ser humano lo necesita, sea grande o chico, simplemente hay que recordarlo. Y refuerzo una cosita más, Nico, con eso, que es justamente lo lúdico y el juego como derecho, porque los niños y las niñas son sujetos de derecho, y quería, y me parece importante que esto lo traiga a la agenda mediática como importante. Son sujetos de derechos, y uno de esos derechos a proteger es el derecho al juego y a ser escuchados. Bien, entonces con todo esto nos vamos despidiendo, y sin más los vamos a dejar con lo que se viene para el próximo capítulo, que vamos a estar hablando de las mujeres invisibilizadas, no solo en la radio, sino a lo largo de la historia, en la música y otras yerbas, ¿no? Nos vemos la próxima. Nos encontramos en un próximo episodio de este podcast de Talleres de Radio. A veces los niños tenemos diferentes pensamientos que los adultos y también necesitamos informarles. Pero a veces no nos escuchan, entonces está bueno que los niños también tengan la radio. A los adultos y a las adultas que nos escuchan por la radio, les diría que cuiden a los menores y que les presten atención y que no cometan errores. Que dejen de pelear, de discutir, tanto en política, en todos lados, ¿no? Donde haya discusión, que dejen de discutir y que busquen todos una idea positiva, ¿no? Cosa que no se inicie un problema o discusión. Y bueno, yo eso diría, y creo que es muy importante esto, porque
En todos lados está pasando esto de discutir, armar peleas entre los adultos y adultas, y en todos lados. Entonces, eso es lo que yo les diría por radio a los adultos y adultas. Besos. Entérate todas las novedades de nuestros próximos cursos y actividades. Somos @talleres de radio en Instagram y Facebook. O ingresa a nuestra web www.talleresderadio.com.ar. Locución: Barbie Perrone y Juan Strasnoy Peire.